que nos llegan testimonios y bueno, cosas que Dios está haciendo. Porque Dios obra también en un montón de cosas que no vemos. Siempre digo de que muchas veces cuando se cierran puertas o cuando se nos caen oportunidades que creíamos que eran oportunidades para nosotros, siempre digo que de algo nos estará guardando el Señor. El pensamiento de muchos es a veces, tengo mala suerte, las cosas me salen mal. Pero cuando vamos madurando espiritualmente entendemos de que todo es permitido por el Señor. Así que cuando algo no sale, cuando no podés ir a un lugar, cuando no podés hacer un negocio, cuando no podés tener lo que querés, de algo el Señor te está guardando. Amén. De algo Dios te está cuidando. Las puertas que Dios abre para tu vida van a ser las mejores. Amén. El otro día estaba recordando una historia muy linda, una historia real en Argentina. En los años 70, un grupo de muchachos eran niños y habían sido amigos durante toda su niñez y su adolescencia. Jugaban juntos, iban a la escuela juntos, eran muy unidos. Y resulta que cuando terminaron la secundaria por diferentes razones de la vida, algunos estudiaron, eran 5 amigos. 3 de ellos se fueron del país, 2 se fueron a diferentes provincias. Y estamos hablando de una época donde no había mucha comunicación, donde no estaban los celulares todavía tan implantados, donde no había redes sociales, donde no había internet. Pero estos amigos que se conocían y que eran tan unidos, hicieron una promesa. Y esta promesa fue con fecha, con día y con horario. Y ellos habían prometido de que 20 años más tarde se iban a encontrar en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, a tal hora, en tal lugar. Habían dado todas las especificaciones de dónde se iban a encontrar. Y fue muy loco esto porque fue hacerse esa promesa, siendo un grupo de niños simplemente, que se iban a volver a encontrar. Y después no saber más nada uno del otro. Hacer sus vidas, sus proyectos, formar sus familias. Pero para la sorpresa de muchos fue algo muy emotivo. Salió en los diarios y demás este encuentro. Ese día y a esa hora ellos estaban ahí. Esos amigos se volvieron a reencontrar, se volvieron a conocer y siguen siendo amigos. Una historia realmente muy linda, muy hermosa. Y cuando los entrevistaban a ellos, les preguntaban qué les sostuvo la fe y la esperanza de que se iban a acordar de estar ese día en ese lugar y qué es lo que los mantuvo firmes en eso. Y ellos decían que la fe en creer en esa promesa que ellos habían hecho. Primero la certeza y la seguridad de cumplir su palabra y que el otro también iba a cumplir su palabra, ¿no? Pero esa fe y esa certeza los sostuvo y los mantuvo. Y esto me hace acordar muchísimo a la vida espiritual cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios. A mí me ha tocado, y esto es un caso particular mío, pero seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado, de que muchas veces Dios te da una promesa y vas a tener que caminar solo con una palabra. Y yo sé que no es cosa menor recibir una palabra de parte de Dios, pero qué feo que es cuando viene solo una palabra y después ya Dios no te habla más. Después viene un silencio total, un silencio absoluto. Estos amigos tenían una promesa, pero después de esa promesa, 19 años de silencio, porque no sabían nada uno del otro. No sabían si iban a estar ahí, no sabían si se iban a encontrar, no sabían absolutamente nada, pero esa palabra y esa promesa que ellos habían hecho, los sostuvo. Siempre digo de que nunca tenemos que menospreciar el poder de una palabra. Recuerdo en una oportunidad yo estaba ministrando en un lugar y había un joven que estaba pasándola muy mal. Obviamente yo no conocía su situación, no lo conocía. Dios me da el nombre de este joven, lo llamo, lo ministro. Dios me da una palabra para él, impresionante en ese momento. Pero hubo algo que me sorprendió más, que parecía que la palabra a él no le generaba absolutamente nada. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Le digo, que Dios te mande a llamar por un profeta, que Dios te llame por tu nombre, que Dios te diga lo que tiene para tu vida y que a vos eso no te genere absolutamente nada. Y él me decía, ¿sabes qué pasa, pastor? Que he recibido tantas palabras, pero mi vida está muy mal, mi vida sigue exactamente igual. Así que esto es simplemente una palabra más. Y qué feo que es cuando nosotros menospreciamos el poder de la palabra.
Porque el otro día predicábamos que la palabra es una semilla. Y cuando yo recibo la palabra la tengo que cuidar y tengo que caminar en esa palabra. Pero muchas veces, como te decía, solo te va a tocar caminar con una palabra y en silencio. Después no va a haber confirmaciones. Yo no sé de dónde sacamos este concepto evangélico muchas veces que tenemos acerca de las confirmaciones. Dios te da una palabra, bueno, pastor, pero necesito la confirmación. ¿Confirmación de qué? Tu padre te habló. Cuando yo le doy una orden a mi hijo, no me viene a pedir la confirmación para saber si fui yo. ¿Cómo sé que sos mi padre? Tráeme el ADN, me dice, ¿no? A ver si sos vos que me lo está pidiendo. Ellos saben que yo les hablé. Y no necesitan más nada, no necesitan ninguna confirmación. Pero con el Señor a veces somos de dar muchas vueltas, ¿no? Y el Señor me prometió, pero fue hace mucho tiempo, fue hace muchos años, cuando yo era joven, cuando pasaba esto, cuando pasaba el otro. Pero dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, si hay algo que es eterno, o sea, todas las cosas en este mundo están sujetas a cambios. Pero si hay algo que es eterno en nuestra vida, es lo que Dios promete. Y no importa cuánto tiempo pueda pasar, la palabra se va a cumplir. Yo creo firmemente de parte de Dios que viene un tiempo de promesas que estaban atrasadas. Aunque quizás dejaste de orar, dejaste de creer, pero Dios no se olvidó. Y vienen tiempos de recordarte los pactos que tiene el Señor con tu vida y las promesas que Dios tiene para vos. Amén. Viene restitución por promesas que estaban retrasadas. Yo lo creo. Ahora, a pesar de esta introducción, no te quiero hablar acerca de las palabras que se cumplen y que se van a cumplir. Hoy te quiero hablar acerca de una problemática social que hoy está afectando prácticamente a casi un 50% de la población mundial. Hoy te quiero hablar acerca de la ansiedad. ¿Y qué tiene que ver esto con la ansiedad? Bueno, Jesús habló en varias oportunidades acerca del afán y de la ansiedad. Y dijo que quien por más que se afane puede añadir un codo a su estatura. O sea, hay cosas que no podemos cambiar por más que nosotros nos pongamos mal. Hay gente que se pone mal por las cosas que no pueden cambiar. Y encima que no pueden cambiar las cosas, tienen que lidiar con su estado de ánimo y con su carácter. Tienen que lidiar con ellos mismos y los demás también tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Con ese mal carácter a pesar de que no pueden solucionar ni cambiar nada a pesar de ponerse mal. Pero el afán y la ansiedad son parte de nuestra vida. Por eso es que el Señor dijo que por nada estemos afanosos. Mirá lo que está a tu lado y decirle no te afanes. No te afanes nada, decirle. Es importante que podamos en este tiempo ser libres de la ansiedad. Mirá, hubo durante mucho tiempo, por decirlo así, una etiqueta donde se decía que los cristianos no podían tener problemas de salud mental. ¿Y a qué me refiero con salud mental? Un cristiano no podía ir al psicólogo, un cristiano no podía estar en depresión, un cristiano no podía estar en ansiedad. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando un cristiano atravesaba todas estas cosas, las ocultaba y las reprimía. Y cuando te preguntaban cómo estabas, en victoria para la gloria de Dios. Pero por dentro quizás estabas atravesando momentos difíciles y estabas roto. Pero era pecado decir que estábamos con crisis de ansiedad. Se lo dice alguien que sufrió durante mucho tiempo depresión, sufrió ansiedad, ataques de pánico y muchas de estas problemáticas que hoy se han multiplicado. Siempre ocurrieron, pero hoy se han multiplicado. Hubo factores como la pandemia que hicieron que los casos de ansiedad se multipliquen. ¿Pero qué es la ansiedad? ¿O cómo podemos describir mejor la ansiedad? Yo voy a tratar de ponerlo con palabras simples. La ansiedad no es más ni menos que la preocupación por lo que va a venir. Es una preocupación por el futuro. ¿En qué área? En cualquier área. Puede ser preocupación por lo económico, puede ser preocupación por la salud, puede ser preocupación por el futuro, por tu carrera, puede ser preocupación por cualquier cosa, pero es lo que todavía no ocurrió, pero sin embargo ocupa nuestra mente y nuestro corazón, y eso produce las crisis de ansiedad. Dicen los psicólogos que, por ejemplo, los ataques de ansiedad que
son similares a los ataques de pánico, pero no son lo mismo, aunque tienen síntomas similares. Son segregaciones de adrenalina excesiva, donde el cuerpo comienza a manifestar síntomas como que prácticamente o técnicamente se va a morir. Palpitaciones, falta el aire, puede producir temblores, sudoración, un montón de cosas puede producir, un montón de síntomas que son tangibles, aunque no es real lo que al cuerpo le está pasando. Pero sin embargo el cerebro, a causa de la ansiedad, de ese exceso de adrenalina, comienza a manifestar esos síntomas. Y muchas personas hoy están sufriendo de esto. Pero yo quiero decirte algo acerca de las crisis de ansiedad, y no es para que te pongas mal, simplemente para que puedas entender la causa. Las crisis de ansiedad no son más que una crisis de fe. Cuando una persona está atravesando una crisis de ansiedad, no es más que una crisis de fe. A veces necesitamos nosotros garantías de que las cosas van a ocurrir. Tenemos que garantizarnos nosotros de que algo va a pasar y que lo que va a pasar es positivo, y queremos tener la mayor cantidad de garantías posibles de que eso va a ocurrir. Ahora, la fe es todo lo contrario. La fe no nos da seguridades. La seguridad de la fe es algo interno que nosotros tenemos que tener. Y como te decía, muchas veces vamos a caminar solo con una palabra de parte de Dios. Y esa palabra de parte de Dios va a ser algo que va a ocurrir y que vos tenés que creer que va a ocurrir. Y si hay ansiedad, ¿sabés cuál es el problema? Que no crees. Los discípulos que estaban al lado de Jesús veían los milagros de Jesús. Veían cómo Jesús sanaba enfermos, veían cómo Jesús resucitaba muertos, veían todo lo que hacía Jesús. Y sin embargo, estando al lado de Jesús, Jesús les preguntó, ¿ustedes tienen fe? ¿Y sabes qué dijeron? Sí, pero aumentala, porque no nos alcanza la fe. ¿Cuánta fe o qué más acto de fe necesitas que poder estar al lado del Maestro? Sin embargo, ellos dudaban. Y la ansiedad no es más que una duda acerca de lo que va a venir. Yo te voy a decir algo, es muy loco que las personas que más ansiedad tienen son las que más promesas de parte de Dios tienen. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Porque hay una ansiedad que es buena, y es esa ansiedad que uno dice, bueno, yo quiero que algo bueno llegue. Como cuando a un chico le dicen que le van a traer algo, de repente cuando yo le digo a mi hijo, o cuando mi esposa le dice a mi hijo, papá te va a traer algo, te va a traer un alfajor o te va a traer algo, él está preguntando continuamente, ¿ya llegó papá? ¿Y a qué hora viene papá? ¿Y dónde está papá? Y ya llegó, pero esa es una ansiedad buena, ¿no? Porque él se mantiene ansioso pero esperando algo bueno. Ahora hay una ansiedad mala que es negativa, ¿y sabes cuál es la ansiedad? La ansiedad de que yo no creo que lo que Dios me prometió pueda llegar a mi vida. Yo no me creo merecedor de lo que Dios me prometió. Yo no creo que la palabra que me soltó un profeta pueda ser real. Es demasiado bueno para ser real lo que Dios me prometió. Y esa ansiedad es mala y es negativa. Y esa es la ansiedad que de alguna manera a nosotros nos comienza a enfermar. Mira, la ansiedad muchas veces viene y nosotros estamos lejos de los resultados que Dios nos prometió. Y cuando uno se siente lejos del resultado, viene la ansiedad. Dios te dice, te voy a prosperar, pero quizás hoy no tenés para pagar la luz. O no tenés para comer. ¿Y qué comienza a suceder? Comenzamos a entrar en un estado de ansiedad. Y hay gente que dice, pero pastor, yo tengo razón para estar así, porque Dios me prometió esto y mirá cómo están las cosas. Parece que el Señor no entendió, ¿no? O que me está pasando todo lo contrario a lo que Dios me prometió. Yo voy a decirte algo, cuando Pedro tiene ese encuentro con Jesús, donde Pedro camina sobre las aguas, camina sobre el mar, el mismo Señor Jesús le dijo, Pedro, vení. Y él se bajó de la barca y dice que comenzó a caminar. Pero después se hundió. Dice que la falta de fe, porque empezó a mirar a los costados, a mirar el viento, y dice que se hundió. Y en el momento que se hundió, Jesús se le acercó y le dijo, hombre de poca fe. Y le dijo, ¿por qué dudaste? Yo quiero decirte que la duda es un contaminante de la fe.
La duda hace que nuestra fe muchas veces se contamine. Y es muy loco esto, porque Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Sin embargo, estando Jesús al lado, Jesús permitió que se hunda un poquito. Mirá lo que está a tu lado, decirle, te vas a hundir un poquito. Qué linda palabra, ¿no? Qué positivo vino el pastor hoy. Jesús dejó que Pedro se hunda un poquito. Ahora no lo dejó que se ahogue. Lo dejó que se hunda. ¿Para qué? Para que Pedro se replantee si realmente creía. Un predicador decía una vez, ¿usted cree o usted cree que cree? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Porque realmente creemos, porque es fácil creer cuando vemos resultados. Yo creo que con esto me va a ir bien. Y ves el resultado todos los días. Yo creo que la iglesia va a caminar y la iglesia comienza a crecer. Yo empiezo a ver los resultados. Ahora, yo le tuve que creer al Señor cuando éramos 2 o 3 personas. Y pasó un año y pasaron 2 años y seguíamos siendo siempre los mismos. Y a veces cada vez menos inclusive. Y ahí me tocó creerle al Señor. Yo creo que este negocio va a ir bien. Claro, cuando el negocio va bien es fácil porque estás viendo los resultados. Creo que va a ir bien. Pero cuando te está yendo mal, sostenerte. Porque a veces Jesús va a permitir que te hundas un poquitito. No que te ahogues, pero que te hundas un poquitito para que te replantees tu fe. ¿Estoy creyendo? ¿Estoy mirando a Jesús? ¿O empiezo a mirar a los costados? Empiezo a mirar el viento, empiezo a mirar las olas, empiezo a mirar cómo está el país, empiezo a mirar las leyes, empiezo a mirar la economía, empiezo a mirar el precio del dólar o empiezo a mirar lo que Dios me prometió. ¿Estoy realmente creyendo? Nada fortalece más tu fe que hundirte un poquito. Nada fortalece más tu fe que encontrar un poco de oposición en la vida. Ahí es donde realmente nos vamos a replantear si realmente creemos. Cuando tengas que caminar solo con una palabra y sin resultado. La ansiedad es temor al futuro. La ansiedad es incertidumbre. Dicen los psicólogos que cuando descubrimos la causa de la ansiedad, podemos comenzar a sanarla. Y esto es muy importante. Así que hoy podés ir entendiendo que la causa principal de la ansiedad es la falta de fe. Es el hecho de que en realidad no le estamos creyendo al Señor al 100%. Porque la fe es incertidumbre. La fe es caminar solamente con una palabra. La fe es dependencia del Señor, depender todos los días de Él para todo lo que hacemos. Saber que dependemos de Él. Algunas de las causas de la ansiedad son, por ejemplo, el temor. Dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse cuando tuvo miedo y empezó a mirar el viento y empezó a mirar las olas. Dice la Biblia en el libro de Salmos 34:4. Dice David, y acá da el secreto para ser libre de la ansiedad y parece re simple, pero tan difícil de aplicar. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué loco esto porque Él no dice que no tenía temor. Él no dice que no tenía ansiedad. Él lo que dice, busqué al Señor y Él me libró. Tuve que ponerme con el Señor en la intimidad con Dios para que Él realmente me libre de mis temores. Acá tenés otra causa. Otra de las causas de la ansiedad es la falta de intimidad. Cuando no hay intimidad con Dios, viene la ansiedad. Cuando no hay intimidad con el Señor, nosotros no conocemos a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, escuche, yo empiezo a dudar de Dios porque no lo conozco. Y uno puede decir, pastor, pero uno, ¿cómo puede dudar del Señor? Sí, la ansiedad viene porque dudamos de la promesa. La ansiedad viene porque no creo que Dios lo puede hacer. Ahora, cuando yo empiezo a conocer a Dios, yo no tengo dudas. Yo empiezo a confiar en esa palabra. Por eso que el salmista decía, yo tenía temor, pero me acerqué al Señor. Y te voy a decir algo muy loco con respecto a los temores. El 90% de las cosas que tememos nunca ocurren. Y te lo vuelvo a repetir esto porque la ansiedad es temor. El 90% de las cosas que tememos nunca ocurren.
Hace unos meses atrás tuvimos que llevar a mi hijo, había empezado él con el tema de los cumpleaños de 15, personas que lo invitaban, compañeros de su escuela, otros compañeritos que lo iban invitando a los diferentes cumpleaños. Y mi hijo ya tiene 17 años, pero sigue siendo el bebé de mi esposa, ¿no? Mi bebé, me dice, bueno, y ahí acompañándolo al bebé, llevándolo. Y un día tuvimos que ir a un salón de fiestas que era muy, muy lejos y teníamos que dejarlo, irlo a buscar unas horas después. Entonces yo le doy un beso, le digo, chao hijo, portate bien, cuídate. Yo ya sabía la familia dónde iba, más o menos, saludamos, veíamos que el ambiente era tranquilo y lo dejamos. Y cuando le digo chao, mi esposa me dice, ¿por qué no estacionamos acá el auto y nos quedamos acá hasta que termine la fiesta? 4 horas, le digo. Acá arriba el auto. Vamos, no, me dice, pero vos fijate las cosas que están pasando. Y es cierto. ¿Qué pasa? Uno prende la televisión y a uno lo mataron, a otro le pegaron, a otro le robaron, a otro lo violaron y siempre pasan cosas malas. Ahora, yo le digo, ¿cuántos salones de fiesta hay en la Argentina? ¿Cuántas fiestas hay por semana? Le digo, en la mayoría de ellas no pasa nada. ¿Por qué vamos a creer que nuestro hijo va a estar justo en la fiesta donde va a pasar algo? Pero así funcionan los temores. Cosas que nunca pasan, pero creemos que nos van a pasar a nosotros. Y nos produce ansiedad. Y yo sé lo que me va a decir el ansioso. Me voy a anticipar al pensamiento del ansioso. Pastor, yo le digo esto porque no, en realidad a mí me pasa, yo tengo mala suerte. Yo no es que crea, pero en realidad cuando pasa algo malo me pasa siempre a mí. Por supuesto, porque lo crees. 1 de cada 7 personas tiene cáncer. ¿Por qué voy a creer yo que soy una de esas 7? 1 de cada 7. No, pero me va a tocar a mí. Tengo un dolorcito, ya me agarró. Listo. Voy haciendo el testamento. ¿Se dan cuenta cómo funcionan los temores? ¿Y cómo funciona la ansiedad? Yo conozco madres que mandan a sus hijos y en todos los lugares donde los mandan siempre les va a pasar al no, pero cuidado que le va a pasar esto. Nunca le pasa nada al pibe. La madre está con ese temor de que le vaya a pasar. Y no estoy diciendo con esto que no hay que ser prevenido, no estoy diciendo con esto que no hay que mirar noticias, que no hay que escuchar, pero también digo que hay que empezar a ser libre de los temores. No podemos vivir con temor, no podemos vivir con pánico, no podemos vivir llamando a nuestra vida lo malo y lo negativo. No podemos. Miren, a veces hasta con la prevención somos excesivos. Prevenimos todo lo malo y no nos preparamos para lo bueno. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted se está preparando para los próximos años de su vida? ¿Qué va a suceder cuando se jubile? Cuando ya no pueda trabajar. ¿Usted va a vivir solo de su jubilación? ¿Tiene algún negocio? ¿Tiene una idea? ¿Tiene un proyecto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se está preparando? El 70% de las personas no. Ahora, si le pregunto si tienen obra social, todos se ocupan de tener obra social pues se están preparando para enfermarse. Para lo malo nos preparamos. Una vez me llama una persona a mí y me dice, hola, ¿qué tal con el señor González? Sí, ¿qué pasa? Quería saber si usted ya quiere ir pagando su parcela para cuando se muera. Te reprendo en nombre de Jesús. Reservame para mi suegra el lugar, pero no, para mí no. Quiero empezar a pagar mi casa, quiero empezar a pagar mi auto, quiero empezar a pagar mis vacaciones, pero no me voy a preparar para lo malo. ¿Por qué tenemos ese concepto de llamar el temor siempre y prepararnos para lo negativo? Nunca estamos preparados para lo bueno. No sé, pastor, están regalando algo, pero seguramente a mí no me va a tocar, así que yo me preparo para cualquier cosa, pero no para que me toque lo bueno. Y usted tiene que estar listo. Tenemos que estar preparados. Porque ¿qué pasa? De alguna manera nosotros estamos llamando el temor. Y dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Dios te ama, así que todos tus temores son ilógicos.
Dios te ama, así que todo lo que te pase negativo es ilógico. Tranquilo. Dios te cuida, Dios te va a guardar. No, pero pastor, me agarró un dolor, me pasó esto, me pasó el otro, casi me muero. No, pero todavía te estamos aguantando, tranquilo. Por el casi nadie se murió. Casi. ¿Sabe la cantidad de encuentros con la muerte que tuve yo? No se imagina. La cantidad de veces que me quisieron matar. Comí la comida de mi mamá y de mi esposa durante años. Estoy acá. Mi mamá me tenía que hacer gelatina un día, que era agregarle agua, y le salió mal la comida. Imagínense. Era eso. Una vez nos hizo torta frita mi mamá. Nos hizo torta frita. Y en lugar de bicarbonato, ¿no?, para darle ahí, sazonar un poquito, le puso ácido bórico. No, usted se ríe, pero es en serio lo que le estoy diciendo. Terminamos todo internado. Estoy acá. Estamos acá. O no nos quieren allá o tenemos propósito acá, pero una de dos. Por lo tanto, tenemos que ser libres del temor. El salmista decía, busqué al Señor y Él me libró de mis temores. La búsqueda intensa del Espíritu Santo hace que la ansiedad se reduzca. Preocupación al futuro. Preocupado por lo que va a venir. ¿Qué persona, por más que se afane, puede hacerse un poquito más alta, añadir un codo a su estatura? Nadie. Absolutamente nadie. Hay cosas que no podemos hacer nada por más que nos afanemos y nos preocupemos. ¿Sabes qué? La preocupación al futuro también es falta de fe. La escasez en nuestra vida muchas veces es un tiempo de madurez y de búsqueda intensa del Señor. Dios, cuando le dijo a su pueblo en el desierto que no guarden maná, ¿sabes para qué era? Para que todos los días tengan que ir a buscar al Señor. Para que todos los días tengan que arrodillarse y tengan que depender del Señor. La mejor manera de pelear con la ansiedad es dependiendo todos los días del Señor. Estoy ansioso. Puede haber cuentas, puede haber problemas en casa, puede haber diferentes situaciones, pero yo sé que si busco al Señor, el Señor va a proveer lo que yo necesito para ese día. Empecé a vivir un día a la vez. Un día a la vez. A veces por preocuparnos por el futuro, y quiero ir cerrando con esto, nos perdemos de disfrutar todo lo que Dios hoy tiene para nuestra vida. ¿Cuántas cosas te perdiste de disfrutar por no poder estar centrado en lo que hoy tenías que hacer? A veces te perdiste momentos con tus hijos, a veces te perdés momentos con tu pareja, a veces nos perdemos momentos ministeriales. Estamos en un momento donde estamos adorando, buscando la presencia de Dios, pero estamos pensando en todos los problemas que tenemos afuera. Y lo peor de todo es que no lo solucionamos, pero hay ansiedad. Otra manera de ser libre de la ansiedad es vivir cada momento, conectando con cada momento. Cuando vayas a hacer algo, conectá con lo que estás haciendo, pensá en lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces hacemos algo pensando en lo que tenemos que hacer después? Ya nuestra mente está más adelante pensando en lo que tenemos que hacer después. Estamos tan atareados, estamos tan ansiosos por lo que viene que no pensamos en lo que hoy tenemos que hacer. El otro día yo preparé a los chicos para salir a la escuela, estaba con un montón de cosas que tenía que hacer y los preparé todo, lo cambié. Mi hijo Julián, que no se quería vestir, y no, papá, déjame, vamos hijo, apurate, le digo que estamos tarde. No puedo, me dice, pero ¿cómo que no puedo? No puedo porque me pusiste ropa de Malena, estaba con la remera de la nena. Me pusiste la ropa de Male, me dice. Yo no estaba conectando con lo que tenía que hacer en ese momento, estaba pensando en lo que tenía que hacer después. Conectá con lo que el Señor quiere hacer en tu vida hoy. Conectá con lo que Dios te está pidiendo hoy y ahora. Hoy Dios me pide esto. No lo entiendo, no sé para qué, pero hoy Dios me pide esto. Y cada paso de obediencia va desbloqueando un nuevo nivel de fe y un nuevo nivel de bendición para tu vida. Pero tengo que empezar de a poco. Deja que Dios hoy pueda conectarte con el Espíritu Santo. Dijo el salmista, busqué al Señor y fui libre de todos mis temores. Busqué al Señor y pude ser libre de toda la ansiedad. Él desea hoy darte paz.
Yo quiero que entiendas algo. Crisis de ansiedad igual a crisis de fe. Quizás hoy, como los discípulos de Jesús, tengas que reconocer: Señor, necesito más fe. Necesito creer un poco más. La fe que tengo no me alcanza. Y no es que no tengo fe, porque dice la Biblia que Dios a todos nos dio un cierto grado de fe. Todos tenemos un nivel de fe. Pero a veces la fe no nos alcanza. Y no está mal reconocer eso. Yo hablaba con un amigo el otro día y yo le decía que hay cosas que me cuesta creer. Y no me molesta decirlas como pastor. Me cuesta. Pero le pido al Señor que añada fe, porque la fe se va ejercitando y la fe crece. Y la fe es progresiva. Y a medida que nuestra fe crece, la ansiedad comienza a desaparecer, porque confiamos en el dador de todas las cosas. Confiamos en el que hace todas las cosas nuevas. Cuando tu fe crece, la ansiedad comienza a desaparecer. No le pidas al Señor que se lleve la ansiedad. Mira lo que te voy a decir. Pedirle al Señor que te dé más fe, que te ayude a confiar. Porque dice la Biblia que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros creemos, comenzamos a tener paciencia, porque Dios no se va a tardar en su promesa. Dios no se va a tardar en lo que prometió para tu vida. Ponete de pie por un momento. Cerrá tus ojos.